En el panel, en la mesa nos acompaña Bernadette Atuajené, profesora de Chicago, profesora actualmente con experiencia en el campo del Derecho Internacional y el Desarrollo. Durante la Escuela de Derecho trabajó como asesora legal para el Banco Mundial y como investigadora de Derechos Humanos para el Centro de Derechos Económicos y Sociales, donde recibió el Premio de Amnistía Internacional de los Derechos Humanos Patrick Stewart por su trabajo con las organizaciones de derechos humanos en toda América del Sur. Después de la Escuela de Derecho, la profesora estuvo en Sudáfrica como becaria Fulbright. Fue empleada judicial en el Tribunal Constitucional de Sudáfrica y se unió a la Facultad de Chicago en 2005, trabajando diligentemente para entender la restitución de tierras y la defensa de los pueblos desposeídos desde el 2002. La profesora Atuajené enseña cursos sobre las transacciones internacionales de negocios, la propiedad y el derecho internacional y el desarrollo de políticas. Le damos la palabra, profesora. Vamos ahí con el... ¿Prefieres este? Okay, good afternoon, everybody. So my specialty is land restitution in South Africa. Y escribí un libro recientemente llamado Queremos lo que nos pertenece, aprendiendo del programa de restitución de tierras en Sudáfrica. En el libro yo desarrollé dos conceptos. El primer concepto es la idea de la dignidad. En cierta instancia, si yo tomo algo que es tuyo, el punto es que en el momento de la compensación tengo que devolver esto o algo equivalente a esto. Pero hay otras instancias donde tomar algo que no me pertenece es parte de una estrategia más grande de deshumanización. En esas instancias, solo darle este material físico de vuelta no es suficiente porque yo le quité a usted más que su propiedad. También le quité un pedazo de dignidad. Y ese es el primer concepto que discuto en mi libro y es llamado tomar dignidades o robos de dignidades. El argumento dice que cuando hay un daño grande, donde se ocurre el robo de dignidad, solo la reparación como tal no es suficiente. Ella le está dando compensación por lo que se robó físicamente no es suficiente. Lo que se requiere es un remedio más robusto, lo que yo llamo la restauración de la dignidad. Y ese es el proceso de darle compensación por cosas físicas a través de procesos que reafirmen su humanidad y restauren la agencia. Y resulta que en Sudáfrica era el lugar perfecto para explorar ambos de estos conceptos. En términos de tomar la dignidad de 1994, cuando la transición de Sudáfrica del apartheid a la democracia, 87% de la tierra era de blancos, aunque la Constitución decía que solo el 10% de la población era blanca. Y pueden ver todos esos lugares en color eran donde los negros tenían permitido tener tierras. En registro histórico es claro, la tierra fue tomada en el contexto de la deshumanización e infantilización. Los negros en Sudáfrica creían ser subhumanos, salvajes. Y una de las instancias más claras del robo de dignidad. Y creo que la forma en que la forma está tomando la dignidad en Colombia también funciona como un ladrón de dignidad. Hay un lugar donde se llama Kliptown, que es un pueblo que está por fuera de las ciudades principales de Johannesburgo. Se llama Kliptown. Y ahí lo llamaban un hombre de color, un hombre de mezclas, de razas mezcladas. Y durante el apartheid las personas con razas mezcladas eran los que podían llegar a ser profesores. Así que él terminó su high school, estaba en su camino a enseñar en college, tenía la vida arreglada, pero el gobierno apartheid declaró Kliptown como su pueblo, como una área de blancos. Quería decir que todo el que no era blanco tenía que salir de Kliptown, y entonces no solo tenían que mudarse, sino que destruían sus casas enfrente de sus ojos. Y era una práctica común en el gobierno surafricano, porque para asegurarse que las personas tenían que irse, tenían que tumbarles las casas. Y pueden ver que aquí dice, porque como niño 18, ver todo esto, sus sueños, sus aspiraciones y sus esperanzas destruidas. Y él perfectamente capturó en esta idea de robar dignidad a lo que yo me refiero. A veces es más que
ladrillos y cemento lo que se destruye, a veces es la esperanza, las aspiraciones, los sueños los que se destruyen. Esa es la idea corazón del robo de dignidad. Sudáfrica también es un lugar perfecto para explorar el segundo concepto que desarrollé en mi libro llamado la restauración de la dignidad. En mi especialidad es la restitución. Estudié programas no solo en Sudáfrica, sino también restitución en Estados Unidos, República Checa, Australia, Kosovo, Rumania, El Salvador, Repúblicas Bálticas, Alemania, Guatemala, Eslovaquia, Canadá y a lo último, pero no al final, en Colombia. Pero ¿qué hace que Sudáfrica sea diferente de todos estos programas de restitución que ocurren alrededor del mundo? Es que en realidad intentaron hacer el salto de reparación a este proyecto robusto de restauración de dignidad. Aquí hay una cita del primer ministro de Agricultura y Asuntos Territoriales. Ella decía: la lucha por la dignidad, igualdad y un sentido de pertenencia ha sido la fuerza que conduce nuestro trabajo como la Comisión de Tierras. Entonces, lo que fui capaz de hacer en mi libro fue evaluar empíricamente las maneras en las cuales el gobierno tuvo éxito y falló en este proyecto grande de restauración de dignidad. Así que ustedes pueden seguirme. Voy a darle unas líneas de reforma de tierras. La primera es la redistribución de tierra. Y ese es el proceso en el que la gente obtiene la tierra no solo basado en lo que obtuvo en el pasado, sino en la habilidad presente de utilizar la tierra o su necesidad presente. El segundo es la reforma de tener tierra. No solo estaba permitido tener propietarios, sino había un proceso de subirlos de tenedores de tierra a propietarios. Y el tercero es que nos interesa y en el que mi libro está en fondo. A diferencia de Colombia, en Sudáfrica la restitución de tierras es un derecho constitucional. Está fundado en la sección 25.7 de la Constitución africana, la cual dice que cualquiera que ha sido desposeído de cualquier derecho territorial, incluso si usted es un arrendatario, puede calificar como resultado de una ley restrictiva o política. Es intitulado lo que llamamos una redirección equitativa. Y la restitución de tierra, el acto de restitución de tierra, es la ley que pasa para dar esta provisión constitucional de tierra. La agencia creó esto para implementar esta restitución de tierras y es una comisión de restitución de tierras creada por ellos. Ahora, déjenme contarles sobre mi metodología porque soy empírica, yo no trabajo con teorías, trabajo con evidencia. Construí mi estudio, hice 150 entrevistas, en eso se basa el estudio, en personas a las que le robaron su tierra durante el colonialismo y apartheid y que recibió algún tipo de compensación a través del programa de restitución de tierra. Y des en cuenta que me enfoco en personas que fueron desposeídas de áreas urbanas. Y eso es porque 1/3 de los beneficiarios del programa de restitución de tierra en Sudáfrica son urbanos, pero cada vez que pensamos en restitución de tierra estamos pensando en otras personas que no son las urbanas desplazadas. Entonces hay una brecha. La segunda parte de evidencia que utilizo son las entrevistas en mis 2 sitios de revisión, en estos 2 pueblitos. Y esto es importante porque cualquier estudio completo tiene que tener ambas caras de la moneda. Yo no puedo entrevistar solo a las personas que fueron desplazadas. También necesito la opinión o perspectiva de los oficiales del gobierno también. Y eso fue lo que hice, ver las 2 caras de la moneda en el análisis. La otra fuente de evidencia es observación participante. Tuve una oficina en el Comité de Tierra Central en Pretoria durante 9 meses. Trabajé con ellos, estuve en reuniones, estuve con ellos en la institución, siguiéndolos, observándolos, haciendo lo que se llama observación activa. Y el último paso de información son fuentes secundarias, leyes, disertaciones, otros artículos de otros profesores. Todos los hallazgos en mi libro son las tendencias que encontré sobre esas 150 entrevistas
respaldadas o trianguladas por estas otras tres fuentes de información. Entonces, si se han dado cuenta, este proyecto me tomó toda la vida para terminar. 7 años, porque en realidad fue muy intenso encontrar este nivel de información. Entonces, cuando usted hace un proyecto y escribe un libro de esta magnitud, hay muchos hallazgos, pero ellos me dijeron que solo tenía 30 minutos, así que solo voy a darles los 3 hallazgos más importantes en Sudáfrica para Colombia. Y déjenme asegurarme de que cuando pensamos en restitución, el programa más grande hecho ha sido por Alemania, pero adivinen qué, los lugares en el sur, como Sudáfrica y Colombia, no tienen la plata de Alemania. Nosotros en Sudáfrica y en Colombia estamos haciendo restitución sin plata y en competencia con otras priorizaciones como salud, educación y Sudáfrica es un modelo importante para Colombia y creo que es un modelo muy importante para países en el sur que están en restitución. El primer hallazgo es sobre la importancia del proceso. Déjenme decirles cómo el proceso funciona en Sudáfrica, si usted puede seguir mi presentación. Tenemos 5 fases de restitución en Sudáfrica. La primera es llamada enlarcamiento. Todos tienen que seguir para diciembre 31 de 1999 para poder aprovechar el derecho constitucional de restitución. Tiene que ser la reclamación. La segunda fase es llamada la validación. Ahí es donde nos aseguramos que el reclamo cumple todos los requisitos. Se desposeyó de tierra como resultado de una política discriminatoria y racista que fue entre los 30 y el 94. La siguiente fase es verificación y es el proceso donde nosotros sabemos que esta comunidad fue desposeída, pero tenemos que averiguar quién vivió en cada una de las casas. Y si están muertos, porque muchos murieron desde 1930 al 94, tenemos que ubicar a sus herederos. Entonces la verificación es un proceso largo y difícil de la restitución de tierras. La cuarta fase la llamamos negociación y ahí es donde cada persona supone que se le da una alternativa. Esto no ocurrió y vamos a hablar de eso más adelante, pero tenían que darles la opción de darles la tierra o darle una tierra alternativa o una compensación financiera. Esa persona tendría que tener la opción. Y la fase final es llamada valuación. Entonces alguien negocia con el gobierno y compra la tierra de ellos. Ya no hay una doble disposición. Si la tierra de alguien fue tomada, siempre será comprada. Y entonces la evaluación es la fase en la que hay compensación financiera. Ahí es donde se determina. Ahí es donde ustedes son expertos en el programa de restitución de tierra surafricana. Continuamos con la presentación. Me gustaría comenzar con ¿qué salió bien? Cuando hablan de restitución por todo el mundo, la gente se queja, todo está mal, se va a caer el cielo. Y el punto es que me gustaría empezar con ¿qué salió bien en Sudáfrica? ¿Qué salió bien? Lo primero, el acceso. Tremendo. En Sudáfrica, por todo el mundo, en el programa de restitución que yo estudié, la parte de evidencia más importante que trae la gente para reclamar que es un miembro de una comunidad desmembrada es un título de tierra, pero en África no tenemos títulos de tierras. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya que no hay títulos, ellos hicieron un trabajo extraordinario permitiendo juntar todas las evidencias, testimonio oral, registros de bautismo. Si va a la iglesia y comprueba que nació en esa área, lo aceptan registros de granjas, tumbas de su familia. Ellos permiten probablemente la serie más grande de evidencias, más que en cualquier otro programa de restitución. Ellos estaban permitidos de probar que eran miembros de una comunidad desmembrada. Eso era excelente. Lo siguiente que ellos hicieron fue que cuando ya sea que califiquen o no, la comisión tiene una política institucional para hacer todo lo que está a su alcance para asegurarse de que ese reclamo entre y califique, y también promocionó mucho acceso. Lo siguiente es que ellos proporcionaron un gran apoyo a los reclamos. Tienen que entender que en Sudáfrica había un sistema brutal, opresivo,
Los negros estaban sujetos a vetos en la educación, tenían que seguir pobres, entonces sería completamente no ético y ridículo esperar que estas personas vulnerables fueran capaces de navegar el proceso de restitución solitos, sin ayuda. Entonces la comisión estaba ahí para proporcionar apoyo y hicieron toda la investigación en parte de los que reclamantes. Así que si usted no tenía la capacidad de hacer la investigación y hacer su reclamación, la comisión estaba ahí y le ayudaba con esa investigación. Y al final lo último que hicieron para mejorar el acceso fue el año pasado. El presidente de Sudáfrica volvió a abrir el proceso de reclamación de tierras. Y esto es importante porque la mayoría de los programas de restitución en el mundo tienen una segunda ronda, porque es casi imposible hacer restitución en una sola ronda. Porque siempre va a haber errores y usted necesita una segunda ronda para corregir esos errores. Lo único que tiene Sudáfrica es que el segundo round vino a los 20 años, pero eso es otra historia, después hablaremos de eso. Ahora hablemos de algunos de los desafíos, y aquí es donde quiero que ponga atención porque hay muchos desafíos que son muy aplicables para Colombia. Uno de los desafíos principales es la responsabilidad, y hay que tener cuidado cuando se habla de responsabilidad, porque en una comunidad internacional todos quieren asociar la responsabilidad con la corrupción. Todo lo que hablan es de corrupción. Y creo que es un discurso poco productivo, donde todo es culpa de la corrupción. No, aquí no es el problema. Hay asuntos mucho más específicos. Lo que ocurrió en Sudáfrica es que la restitución se suponía estar completa en 10 años. ¿Quién sabe qué se fumaron? Porque fue en 10 años. Sí, traté de traducir eso. La restitución tenía que estar completa en 10 años y por supuesto no lo pudieron terminar en 10 años, por supuesto. Entonces, desde el 94 al 2004, entonces lo extendieron al 2005, 2006, 2007, finalmente quedó indefinido. Pero el problema era que cada año estaban tan asustados, pensaban que se estaban acercando en un afán absoluto y había ciertas cosas que no se pueden hacer con afán. Lo primero que no puede hacer con afán es darle a la gente la tierra, porque darle a la gente tierra toma tiempo. Tiene que identificar la tierra, hablar con los propietarios actuales, comprar la tierra, transferirla y asegurarse de que la gente pueda utilizarla productivamente. Y eso toma tiempo. Es tiempo que la comisión no tenía. La otra cosa que no puede hacer cuando tiene afán es darle a la gente la opción, porque tengo decirle a la gente que quiere tierra, quiere una tierra alternativa, una compensación financiera. Es una conversación que tenemos que tener y eso también toma tiempo. Y yo les dije, mi concepto de restauración de dignidad se enfoca en la idea de la agencia. Todos los individuos desposeídos en las comunidades, ponerlos en el asiento del conductor y determinar cómo es que van a restaurarse. Pero necesita tiempo para hacer eso. Lo tercero que no puede hacer de afán es que no puede capacitar las comunidades, congregarlas y enseñarles a que se lideren a sí mismas hacia el proceso y a ser responsable a la comisión. No es una historia de corrupción, es una historia de la comisión estando en afán y sacrificar calidad por cantidad. Ese es el primer problema de la responsabilidad. El segundo problema está relacionado con el cambio de la comisión. Entonces, la comisión comenzó con lo que llamamos un sistema de corte centrado, como el sistema colombiano. Y en este sistema, básicamente, diciembre 31, 1998, cuando llegó la fecha límite, estaban sobre 80.000 reclamos ya archivados. Básicamente, al comienzo, cada una de esas reclamaciones tenían que pasar sobre esta nueva corte establecida, la Corte de Reclamación de Tierras. Pero fue un desastre, porque en los 2 primeros años, ellos tuvieron un gran total de 4 reclamaciones de las 80.000 en los 2 primeros años, porque cuando usted pone jueces en medio de cualquier proceso de restitución, el proceso se ralentiza, y cuando trata de hacer una restitución masiva a un número de 80.000 reclamaciones, era imposible tener un sistema centrado en corte. Entonces, en el 98, cuando se dieron cuenta que no funcionaba, cuando se dieron cuenta que todo iba muy lento, cambiaron todo.
Primero fueron a Canadá, luego fueron a Australia, luego a Nueva Zelanda, que fue donde encontraron el sistema administrativo. Y en el sistema administrativo, como funciona es que la comisión como tal administra la entidad que procesa y se enfrenta con todas las reclamaciones. Y si el reclamante tiene un problema, entonces va a esa corte para protestar sobre lo que hizo la comisión. Entonces miren esto, una vez se hace el cambio en el 98, miren la curva, las reclamaciones se mueven, ahora sí, cuando se cambian al sistema administrativo. Ahora podemos decir que América está cocinando con gas. Y ahora viene lo bueno. Pero lo malo sobre esto es que estaban ajustando las reclamaciones, pero estaban sacrificando calidad por cantidad. ¿Qué ocurrió allí? La comisión ahora sirve como el juez, el fiscal y el abogado. ¿A qué me refiero con eso? Como cualquier agencia del gobierno, las comisiones, la prioridad número uno es defender los intereses del Estado, como un fiscal. Y yo le acabo de decir que la comisión tiene estos individuos vulnerables y los hacen pasar a través de este complicado proceso de restitución actuando como defensa. Pero también actúan como juez. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo así? Usted dijo que había una corte, entonces ¿cómo pueden actuar ellos como juez? Bueno, para decenas de miles de personas que no pudieron acceder a los cortes porque no tenían suficiente dinero para un abogado, el acceso tradicional, la decisión de la comisión fue final. Y entonces usted no puede nunca tener una institución responsable cuando es una institución la que actúa como el fiscal, el abogado y el juez. Y fue una falla diseñada para el proceso de restitución en Sudáfrica que están tratando de arreglar. Entonces la primera lección con la que les dejo es el problema de la responsabilidad. Vamos a la segunda porque ya no tengo tiempo. Esta es otra hallazgo muy importante, la importancia de la comunicación. Aquí uno de los hallazgos de las informaciones que encontré es que cuando tenemos algo que yo llamo una conversación sostenida, tenemos resultados sorprendentes. ¿Qué es una conversación sostenida? Es cuando oficiales de la comisión explican el programa a terceros, responden preguntas, están disponibles y en el otro lado los reclamantes están asistiendo a las reuniones, entregando documentos en tiempo, participan activamente en el proceso y cuando tiene esa conversación sostenida tenemos consistentemente buenos resultados. ¿Qué tipo de resultados? Bueno, tenemos resolución más rápida de reclamación y mejores resultados cuando hay estas conversaciones sostenidas. Ahora, hermosas historias. Tengo 10 minutos, así que no puedo echar mi cuento. Pero esta es una de las cosas que ocurrió. Lo siguiente que ocurrió es que cuando hay una conversación sostenida, las personas tienen una agencia aumentada. Cuando ellos están en una conversación con las personas, ellos determinan cómo es que se van a restaurar. Porque la restauración de la dignidad solo puede ocurrir en una conversación sostenida cuando las líneas de comunicación están abiertas. La siguiente, más importante, cuando hay una conversación sostenida, la gente se siente respetada. Desafortunadamente, Sudáfrica no puso mucha atención del todo, porque lo que querían era poner atención a la calidad de la comunicación. Y hubo tantos problemas estructurales que llevaron a una ruptura de la comunicación. Entonces la comunicación fue pobre en general y cuando las personas me decían una y otra vez que se sentían no respetados por la comisión. ¿Por qué? Porque la comisión tenía tantas reclamaciones y cuando la gente llamaba simplemente no podían enfrentarse con la carga de trabajo que tenían y no podían tener a las personas informadas. Estaban en la oscuridad, desesperadamente pobres, esperando restitución y no sabían qué estaba ocurriendo. Había una gran frustración y una y otra vez las personas me decían que esta comisión me está tratando exactamente como el gobierno del apartheid me trataba. Y es horrible porque la restitución en Sudáfrica es parte de un proceso más grande de reconciliación. Es parte de un proceso de paz, de curación.
del apartheid y del colonialismo. Y este programa de restitución que significaba o quería curar las heridas del pasado, al tener problemas de comunicación, infectó todo esto y perdió la oportunidad potencial de transformar y restituir, porque la gente se sintió herida y no se sentía respetada. Era una importante lección para Colombia. Y lo último de lo que voy a hablar es las comunidades deben estar reconectadas. Cuando el proceso funciona muy bien y hay líneas abiertas de comunicación, oímos historias hermosas de comunidades, volviendo otra vez. Hubo esta comunidad. Aquí les gusta el jazz como a mí. El pueblo Sofía es el pueblo del jazz en Sudáfrica. Todos los de Sofía Town desposeídos vinieron a la reunión y les dijo a todos los nietos, y los trajeron y resultaron siendo los vecinos chinos que vivían al lado y estaban saltando, llorando porque no se habían visto en 40 años desde que los separaron por el apartheid, y tenían estas historias de reuniones una y otra vez cuando había esta conversación sostenida, pero cuando la comunicación era pobre tenía exactamente lo opuesto, las comunidades siendo desbaratadas por el mismo proceso de restitución. Una de las historias es una comunidad llamada Guyolo, por fuera de Cape Town, y lo que ocurrió fue que ellos fueron desposeídos, el gobierno los removió del centro y los pusieron en la periferia de la ciudad, en un pueblito llamado Guguletu, y todo este acto de maldad ocurrió para mantener sus lazos, porque tenían vecinos y podían seguir en contacto unos con otros, pero les prometo, cuando llegué a hacer la entrevista a estas comunidades, ellos estaban completamente destruidos por el proceso de restitución. Lo que ocurrió es que ellos dividieron la comunidad en dos, los que querían tierra y los que querían dinero. Eso sería inocuo, suena razonable, porque uno toma más tiempo que el otro. El problema es que ellos no le dijeron a las personas qué era lo que estaban haciendo. Entonces, este estaba excluyendo al otro de las reuniones, venían chismes, iban chismes, y todas estas personas nos están quitando la plata, y se salió de las manos, y la comisión nunca llegó al pueblo a decir la verdad y a comunicar y socializar las cosas, y la comunidad en este momento está separada, dividida, como resultado de este proceso de restitución que supuestamente lo que tenía era que reunir a la comunidad. Ya no tengo tiempo, así que voy a hablar sobre el tercer y último hallazgo del estudio, el cual es la importancia de las palabras de la entrega de restitución. En Sudáfrica tenemos una falta de equidad muy grande en programas de restitución. Los dueños anterior, que en su mayoría eran blancos, consiguieron algo llamado el SSO, una oferta de establecimiento estándar. No les dan el dinero de lo que vale la tierra en ese momento porque el gobierno no lo puede hacer, entonces les dan una compensación simbólica porque ellos tienen otras prioridades como educación, salud, entonces le pagan a las personas compensaciones simbólicas. El problema es que los dueños actuales, cuando el gobierno les va a comprar la tierra para dársela a una comunidad desposeída, ellos tienen una compensación relacionada con el mercado, entonces ellos están consiguiendo una compensación simbólica, mientras que los que eran dueños reales tenían la compensación real, y eso no puede ser. Ambos tenían que tener exactamente lo mismo. Pero para añadirle insulto a la herida, tengo que entender cómo funcionaba la compensación simbólica en Sudáfrica. Teníamos el SSO, por ejemplo, teníamos 40.000 dividido por 10 en dólares, o en el caso de ustedes en pesos. 40.000 es un típico SSO. Esa cantidad se divide entre usualmente lo que llamamos el individuo o los individuos originalmente desposeídos, más que todo muertos, porque pueden venir desde los años 30, y a sus descendientes, los reclamantes, y si algunos de ellos están muertos se divide entre su descendencia, y si ellos están muertos se divide entre su descendencia. Entonces las personas pueden estar recibiendo tanto como $100 en el programa de restitución. El poder ocurre es cuando la gente en realidad obtiene la tierra, pero la restitución en Sudáfrica, 80% de las personas tienen compensación financiera, y no es por
que ellos escogen eso, sino porque es lo que la comisión presiona para que entreguen. Así usted prácticamente no tiene ninguna opción entre las tres opciones que yo ya les había mencionado. Bueno, sé que me quedan 2 minutos y no me voy a pasar. Déjeme terminar acá. Al decir que el estudio que yo hice en Sudáfrica es un estudio cualitativo, el más importante que se ha hecho en Sudáfrica hoy. Pero unos caballeros de la Universidad de Washington en San Luis dijeron que hicieron un estudio cuantitativo en la tierra en Sudáfrica hoy. Intervinieron a 3.700 personas surafricanas y este fue su hallazgo. Dijo que el 85% responden que están de acuerdo con la declaración. La mayoría de las tierras en Sudáfrica fueron tomadas injustamente por colonos blancos y no tenían derecho, quienes no tienen derecho a la tierra hoy. Para añadir, la tierra debe ser retornada a los negros en Sudáfrica, no importa cuáles sean las consecuencias para los dueños actuales y para la estabilidad política en el país. Entonces el punto es que el título de mi libro es "Queremos lo nuestro", porque es lo que la gente dice, esta tierra nos la tomaron injustamente y queremos nuestra tierra de regreso. Y el punto es que si esa decisión no es llamada, si esa llamada no se escucha, si el gobierno no escucha y les devuelve la tierra que la merecen abiertamente, la persona se va a mover de esos canales legales a medidas de hecho para conseguir su justicia. Y es lo que está ocurriendo. La restitución es parte de un proceso más grande de reconciliación, pero cuando nos vemos ahora es que la restitución en Sudáfrica no está funcionando y hay consecuencias cuando no funcionan. Las personas en Sudáfrica ahora hay un partido político llamado el IFF y su plataforma número 1 política es quitar la tierra sin compensación. Están abocando a tomar la ley. Es un punto que decimos, si no conseguimos nuestros derechos de restitución, habrá consecuencias. 20 años en Sudáfrica, después del proceso de paz, después de la liberación, no hemos tenido la restitución todavía y hay consecuencias. Entonces yo le digo a los colombianos, no para desalentarlos, es para alentarlos, lo tienen que hacer bien. Si no lo hacen bien, van a haber consecuencias. Eso es todo. Muchas gracias.